Hola, buenos días. Estamos en la segunda entrevista para presentar el reto de la 8ª edición de 1 kilómetro una vida. Vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Jorge Dabó. ¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás? Buenos días. Aquí preparados para la segunda parte, ¿no? Estamos de la para la entrevista. segunda parte. Sí. Bueno, en esta Cuéntanos. parte, lo que tú comentabas, ¿no? Nos vamos a centrar sobre todo en el reto que tenemos este año, que es la segunda fase, en el campus de Dornala, que incluye en nuestro caso el reto con el que estamos intentando sumar kilómetros, con los dormitorios y el Centro de Educación Especial para Niños y Niñas con Parálisis Cerebral. Parálisis. Entonces, como igual que teníamos el otro día, pues ¿a quién tenemos, Nieves? A las responsables de la construcción de todos estos centros tan maravillosos de este campus de Dornala. Tenemos a Aroa, a Mayalén y a Arantxa. ¿Qué tal? Hola. Buenos días. Hola, ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, no? Porque claro, para la gente a lo mejor ha pasado una semana, pero para nosotros unos minutos. Bueno. Entonces, Pues, Aroa, Arantxa, Mayalén, si les parece, bueno, primero, de nuevo, es un placer y un lujo poder contar con ustedes aquí, ¿vale? Que sabemos que están muy, muy, muy liadas, y poder sacar una horita de tiempo para esto es a veces un Tetris, ¿no? Me imagino, para encajar las cosas. Entonces, de verdad, se los agradecemos muchísimo. Gracias, encantadas. para comenzar, antes de que nos expliquen cómo está siendo esta segunda fase, vamos a ver un vídeo de introducción de este centro de atención a personas con parálisis cerebral. Muy bien. Vamos. Perfecto. ఆర్డిటి గత 10 సంవత్సరాలుగా శ్రీశైలం రీజన్లో 311 గ్రామాల్లో పనిచేస్తూ ఉన్నాము. ముఖ్యంగా విద్య, వైద్యము, జీవనోపాధులు, గృహ నిర్మాణం పైన పనిచేస్తూ ఉన్నాము. En estos años también notamos, como en cualquier sitio aquí o en el resto de India, o puede ser en el mundo, uno de los grupos muy vulnerables ha sido siempre las personas con discapacidad. Almost we have identified 250 children in that region, and there are no facilities, services available for these children. And because of this reason, we would like to build a school for these children. వాటికి సంబంధించిన సెంటర్స్ కూడా కనీసం 5 నుంచి 6 గంటలు ప్రయాణం చేస్తే తప్ప అందుబాటులో లేవు. ఇది చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి తల్లిదండ్రులకు కానీ పిల్లలకు కానీ. Después de 10 años, creo que estamos en un punto donde de verdad podemos hacer algo muy importante para esta comunidad tan vulnerable. In this center at Dornala, we are going to accommodate 80 children, both boys and girls in the center. You can see as in different parts. Number one is the building for the school where the children are going to spend their time from morning to evening and learning different concepts. Number two is the dormitory area where children can sleep and then also have television recreation. Any child, either the children who are on wheelchairs or any child with disability, they can access all parts of the building. That's why we call it a disability friendly building. And all the walls will be painted with the different pictures and then paintings, no? And which will be useful in their daily life. We would like to thank from RDT, from the children and their family, for giving this such a nice support. Thank you very much.
Pues nada, después de ver este vídeo de introducción, que lo que sí es importante es saber, nosotros lo hemos comentado, que los edificios que se ven son los de la escuela de la fase 1, ¿no? ¿Verdad? Pero que al final van a ser similares, digamos, muy parecidas. Ahora ya nos contarán más, pero vamos, super equipo, todo de ustedes. Les pongo la presentación y para que nos cuenten, que estamos deseando saber más sobre el reto de este año. Perfecto, vamos a empezar. Vale, pues ¿cuál es la realidad que nos encontramos con estos niños? ¿Por qué es necesario construir este centro para niños con parálisis cerebral? Uno, pues como ya he dicho en la entrevista anterior, Arditi lleva trabajando casi 10 años en esta región y identificaron más de 8.000 personas con discapacidad. Entre ellas, unos 1.250 son niños y niñas con discapacidades, con diferentes discapacidades. Como vemos ahí, un cuarto de ellas tiene una discapacidad física o locomotora, la cual irán referidos al centro de ortopedia que ya ha sido construido. Luego un 22% tienen un parálisis cerebral, discapacidad intelectual, que corresponde a la fase 1 que ya ha sido construida y son las imágenes del vídeo que acabamos de ver. Y seguidos por un 20% los niños y niñas tienen con parálisis cerebral. Entonces, nuestra segunda fase, nuestro reto es construir un centro para estos niños y niñas con parálisis cerebral. Entonces, ¿por qué es necesario? ¿Por qué se necesita este centro? Primero, por la falta de infraestructura similar en la región. El único centro que atiende a estos niños y niñas se encuentra en Hyderabad, en el estado de Telangana, a unas 6 horas más o menos de Dornala. Punto número 2, trabas burocráticas. Solo un 34% de estos niños y niñas cuentan con un certificado médico que acredita que tienen una discapacidad, que tienen parálisis cerebral. Es decir, 1 de cada 3 solo cuenta con este certificado. Y este certificado pues, les ayuda a poder acceder a servicios de gobiernos, ayudas públicas, etcétera. Pero sin ello, o sea, se quedan sin ningún tipo de ayuda ni subvención y, vamos, no se quedan, sus familias tampoco saben cuidarlas muy bien, entonces no reciben ningún tipo de apoyo que necesitan y sus necesidades pues, no están cubiertas. Y punto número 3, los programas del gobierno son escasos y no funcionan bien. Es decir, no funcionan bien, pues porque ya he dicho, porque solo 1 de cada 3 niños tiene acceso a ellos. Y 2, son escasos, hay muy pocos. Y 3, tampoco son conocidos estos servicios. Es decir, la gente no los conoce y si no los conoces, pues no accedes a ellos. Entonces, se quedan sin ningún tipo de apoyo. Bueno, pues vamos a presentar la segunda fase del campus, pero para ello es importante saber cómo ha sido un poquito de la primera. En esta imagen vemos el campus como está en estos momentos. Los edificios en gris son los edificios existentes que ya estaban de la oficina regional primitiva de Arditi, mientras que los edificios en amarillo son los que hemos construido recientemente y que se van a inaugurar a lo largo de este mes, ¿no? Como ya hemos explicado antes, el centro de ortopedia va por un lado y que se inaugurará antes de que acabe el mes. Y tenemos luego el centro para niños y niñas con discapacidad intelectual, con un dormitorio que tiene espacio para 80 entre niños y niñas, una cantina central que servirá no solo para esta fase primera, sino para el resto de fases, además de algunas viviendas para el staff, que es absolutamente importante porque sin los trabajadores y trabajadoras que necesitamos en el campus, el centro no puede seguir adelante y donde está el centro es un sitio muy aislado, por lo que es importante que las familias de los y las trabajadoras tengan un lugar también donde estar, ¿vale? Entonces esta es la primera fase que son los edificios que hemos visto en el vídeo, que estaban en una fase muy primitiva, ahora mismo están completamente diferentes porque ya están totalmente terminados, ¿vale? La segunda fase serían los edificios en azul, ¿vale? Que sería el centro para niños con parálisis cerebral y un dormitorio adaptado a estas necesidades. Es decir, el dormitorio no es exactamente igual al de la primera fase, pues los niños del CIPI, del Centro para Niños y Niñas con Parálisis Cerebral, tienen otras necesidades, sobre todo físicas, ¿no? Pues la mayoría de ellos van en silla de ruedas, los espacios tienen que ser muy grandes, hay algunos o algunas que quizás no se puedan desplazar diariamente a la cantina para las comidas, por lo que hay una pequeña sala en el dormitorio que ahora veremos cuando Mayalen lo explique, para esos niños que tengan, ¿no? Más problemas de lo normal en desplazarse y los baños, sobre todo los baños, en diferencia al primer dormitorio que hemos hecho, son bastante más grandes,
para que no tengan problemas en utilizarlo, ¿vale? El centro sigue la línea de la primera fase, pero claro, esta vez basado en niños y niñas con parálisis cerebral, que es muy diferente a lo que vemos en la primera fase con la discapacidad intelectual. Mayalen explicará más en detalle lo que es el centro, pero a mí me gustaría empezar explicando cómo se ha llegado a este diseño. Pues así ha habido otra vez, al igual que con el centro de ortopedia, un trabajo totalmente en conjunto con el sector y el equipo de personas con discapacidad de la organización, quien tiene muchísima experiencia en el tema. Entonces, con ellos hemos ido a visitar diferentes centros de referencia que están en India, pero no especialmente cerca, ¿no? de donde vivimos, y entonces fuimos todos juntos, sobre todo para escuchar problemas comunes que hay en otras zonas y ver qué soluciones han encontrado, además de hablar directamente con profesionales en el tema, ¿no? Profesionales, por ejemplo, en accesibilidad, profesionales en educación para niños y niñas con ciertos problemas. Luego, conocer en primera mano la infraestructura que están construyendo, y una vez que lo ves y lo palpas, entiendes pues qué cosas están funcionando, qué cosas quizá haya que cambiar o adaptar al contexto donde nosotros estamos, porque es cierto que los centros que nosotros hemos visitado, por ejemplo, están en ciudad, nosotros no estamos en un contexto urbano, ¿no? Entonces, bueno, pues hay soluciones que quizás ha habido que adaptar al contexto donde nosotros situamos el centro, ¿vale? Y luego, una vez, experimentar, ¿no? Experimentar los parques, experimentar, ¿no? Las actividades que hacen y entender por qué son tan necesarias, ¿no? Esto es muy importante, que todo el equipo de RDT, de la fundación que ha trabajado, haya tenido experiencia en esto antes de ponernos manos a la obra con la construcción del centro, ¿vale? Concretamente, visitamos, voy a hacer referencia a 3 sitios que visitamos. Esto es un centro para niños con múltiples discapacidades en la ciudad de Chennai, que es un centro referencia a nivel nacional y en el que hemos aprendido muchas cosas, y hemos implementado muchas cosas en el edificio, ¿no? Por ejemplo, como veis, las ventanas son mucho más bajas que una ventana normal, porque los niños con parálisis cerebral están sentados casi todo el tiempo. Entonces, si tú pones la ventana a la altura normal, probablemente ese niño o esa niña no adquiera la ventilación o la luz natural que el resto conseguimos, ¿no? Trabajamos mucho con texturas, trabajamos con accesibilidad, con dimensiones, con barandillas a diferentes alturas para las diferentes discapacidades. Y entonces, todo esto hemos aprendido en el centro que hemos visitado en Chennai, ¿vale? Otro centro que hemos visitado es un centro especializado en derechos para personas con discapacidad, que es como una residencia para niños que ya han salido del colegio y que son adultos y que viven todos en conjunto, en comunidad, en una residencia adaptada para ellos. Entonces, aprendimos mucho sobre derechos para personas con discapacidad, pero también prácticamente, ¿no? En temas más prácticos aprendimos cosas como cómo tiene que ser un lavabo cuando la mayoría de los usuarios van en silla de ruedas, ¿no? Que el grifo quizás tiene que estar más pegado al borde para que todos puedan llegar. Si lo ponemos en la parte trasera, como acostumbramos, no podrán utilizar el grifo adecuadamente, ¿vale? Y la tercera visita es el parque inclusivo. Fuimos a visitar varios parques inclusivos en la ciudad de Chennai, porque también dentro de este proyecto hay una parte que será desarrollar una zona al aire libre como parque inclusivo para que lo utilicen no solamente los niños con parálisis cerebral, sino de todos los demás centros que se construirán en el campus, ¿vale? Entonces, esto es algo muy nuevo en India, muy nuevo, yo diría que a nivel mundial, porque no es normal ver un parque diseñado inclusivamente. Entonces, hemos tenido la oportunidad de aprender mucho de otras personas. Y ahora os explicará Mayalen más en detalle lo que es el centro. Eso es. Bueno, pues vamos a empezar hablando del centro con parálisis cerebral, Este es el centro educativo.
Entonces, como podéis observar en la planta del edificio, es un centro cuyas salas se encuentran organizadas de forma, bueno, en torno a un patio central, ¿no? De forma que tenemos un espacio abierto que garantizará la luz y la ventilación, además de ser pues una zona donde los niños pueden tener su privacidad y estar en el exterior al mismo tiempo, ¿no? Entonces, un elemento muy importante de este edificio son los pasillos o, bueno, pasillos terraza prácticamente, ¿no? Porque son muy anchos para garantizar perfectamente la accesibilidad. No quieren ser solo pasillos, ¿no? Sino también espacios donde los niños puedan pasar el rato. Entonces, el pasillo circunda el patio central y es un pasillo cerrado que además da sombra a las habitaciones interiores, por lo tanto se garantiza que no haga tanto calor en el interior, en esta zona que las temperaturas son muy elevadas. Y bueno, ahí podemos ver un poquito algunos de los usos que hay en el edificio. Tenemos salas más específicas para trabajar terapias de habla con niños con discapacidades en el habla. Tenemos salas de estimulación sensorial, salas de juegos y luego salas académicas para niños, pues dependiendo de la edad y el grado formativo en el que se encuentren, trabajarán diferentes habilidades locomotoras que luego les dará acceso y formación para poder integrarse en la sociedad, ¿no? Luego cuenta también con alguna clase abierta, pero cerrada en el techo, ¿no? Para evitar que entre el agua, claro. Y una sala de fisioterapia también, y luego baños separados por niños y niñas, y una sala de multiusos donde podrán hacerse diferentes actividades. Y bueno, pues este es el Centro Parálisis Cerebral. Aquí podemos ver también un par de alzados, secciones del edificio, donde podemos observar, como contaba también Arantxa, en el edificio que hemos visto del centro de ortopedia. Aquí los techos también son muy altos, que es muy importante para evitar que se caliente demasiado el espacio interior y garantizar la entrada de luz también. Y bueno, vamos a ver ahora también el dormitorio, que es el segundo edificio del que os hablábamos. Este dormitorio cuenta con 4 habitaciones que darán cabida a 20 niños cada una, o sea, en total 80 niños, ¿no? Podremos alojar aquí. Cada dormitorio cuenta con un baño, los baños, muy importante que sean completamente accesibles. Tenemos también una zona de lavado de ropa, zona de secado. Como veis también, el edificio se organiza en torno a un patio central que podrán utilizar los niños para jugar, aportará luz y ventilación. El pasillo es muy ancho también, entonces podrá ser una zona donde los niños pues pasen el rato, estudien, jueguen. Y entonces este edificio cuenta también con un comedor, como os contaba Arantxa antes, para niños que no puedan desplazarse hasta la cantina por diferentes problemas de movilidad. Y bueno, tiene también un dormitorio para niños que estén enfermos, un almacén y un dormitorio para la cuidadora. Entonces estarán siempre atendidos. Y vale, y seguimos entonces con un par de vistas así del edificio, donde podéis observar un poco lo mismo, ¿no? Tiene diferentes alturas este edificio para garantizar mejor la entrada de luz y la ventilación, como os decíamos. Entonces, bueno, ahora os vamos a enseñar unas imágenes de cómo están los edificios de la primera fase que os contábamos antes, que son el centro educativo para niños con discapacidad intelectual y el dormitorio para estos niños. Entonces, como los edificios de esta fase están ya terminados, os los queríamos mostrar como ejemplo para que veáis un poco cómo se plantea que van a ser estos edificios, ¿no? Porque al final en el plano y los alzados no se entiende tan bien. Entonces, un poco los conceptos que vamos a seguir van a ser los mismos, ¿no? Entonces, aquí podéis ver en el centro de discapacidad intelectual como, bueno, accesibilidad, ¿no? Es uno de los puntos más importantes. La rampa de acceso
es más importante que las escaleras y que todo. Que sea ancha, que tenga barandilla, que la barandilla cuente con doble altura para diferentes alturas, ¿no?, de personas que entren ahí. Y bueno, ahí podéis ver la entrada otra vez. Luego, muy importante también, todos los edificios cuentan con pavimento para niños con discapacidad visual, o sea que todos pueden tener acceso sin problema. Podéis ver, bueno, este es otro detalle muy bonito, que son los colores, ¿no? Los colores son muy importantes en este proyecto. Se sirven también como forma de identificación para los niños con sus diferentes aulas o dormitorios, ¿no? En este caso son las clases, pintadas cada una de un color, así que cada niño puede saber perfectamente cuál es la clase que le corresponde. Y bueno, aquí alguna imagen interior, también las pinturas interiores son importantes, ¿no?, que ayudarán a los niños con su proceso de aprendizaje. En cada clase, dependiendo de la edad y del proceso formativo en el que se encuentren, pues serán unas pinturas diferentes. Contaremos también con unas paredes sensoriales que irán en ese hueco ahí. Todavía no tenemos fotos porque están en proceso de construcción, pero son unas paredes con diferentes elementos en los que los niños podrán trabajar, jugar y aprender. Y seguimos con el dormitorio. Este es el dormitorio de la fase 1, para que lo veáis como ejemplo. Va a ser muy, muy similar al de la fase 2. La diferencia más notable va a ser que el de la fase 2 tendrá una cantina, como hemos dicho, mientras que el de la fase 1 no la tiene. Entonces podéis ver que, bueno, cuenta con 2 rampas muy grandes, con unas barandillas a doble altura. Las alturas del edificio son muy grandes para que entre bien la luz. Los colores también aquí son muy importantes. Hemos pintado cada habitación de un color, por lo tanto cada niño sabrá cuál es la habitación que le corresponde. Los lavabos tienen diferentes alturas para que ningún niño pueda quedarse sin lavarse las manos. Y bueno, pues esto es todo. Queremos dar las gracias un poco a todos los que han hecho posible este proyecto y que lo están haciendo posible. Y como veis, es muy importante y muy necesario este proyecto. Entonces, queríamos invitaros a todos a colaborar porque, bueno, va a ser muy bueno para la zona, muy necesario y os animamos a ello. Desde luego que sí, va a ser muy, muy, muy importante, y también darles las gracias a ustedes por todo el trabajo tan maravilloso que están haciendo. La verdad que está quedando unos edificios preciosos. Cuando esté todo terminado va a ser maravilloso, como todo lo que está haciendo la Fundación. La verdad que está todo en la línea y es una maravilla cuando vamos y vemos los trabajos realizados. Es un orgullo poder pertenecer y formar parte de esta Fundación Vicente Ferrer tan maravillosa y que hace realidad sueños que parecen imposibles. Muchas gracias a todas, de verdad, por el trabajo que hacen. Gracias. Muchas gracias. Una pasada. Ahora decías tú, Mayalen, cuando terminas nada más y nada menos, diría yo. Nada más y nada menos. Porque de verdad que ver el cariño que le ponen a cada proyecto que realizan, desde lo que comentabas ahora, los colores, las alturas de barandillas, el que los niños puedan, el ir a visitar 200 proyectos para ver qué se está haciendo en otros sitios, para coger ideas, para mejorar, es una pasada. Ahí se ve y se demuestra el cariño, que yo creo que lo que decía Nieves, el cariño que le pone todos y todas las personas que colaboran o que trabajan en la fundación para hacer realidad los proyectos. Y lo que decías, ¿no? Lo que decíais ahora de invitar a la gente a que colabore, a que dé a conocer el proyecto, a que invite a sus familiares, a sus amigos a colaborar, que es un proyecto muy importante y que realmente va a suponer un cambio para todos estos niños y niñas de la región de Dornala, ¿no? Así que de verdad, y muchas gracias de nuevo a las tres por estar aquí. Y no sé si queréis decir algo más antes de cerrar.
Nada más, bueno, que por nuestra parte seguiremos trabajando hasta que acabemos, seguiremos trabajando, y que esto somos capaces de hacerlo gracias a la ayuda de muchísima gente que desde muy lejos confía en la Fundación Vicente Ferrer, confía en los objetivos que tenemos, y gracias a eso se hace posible. Entonces, por eso os animamos una vez más a que siga formando parte de esto. Desde luego, sí. Pues nada, pues si les parece cerramos, nos despedimos de todos. De nuevo, muchas gracias por estar aquí y cerramos con el gesto nuestro, ¿no? Que ya creo que se lo saben, ¿no? Sí. 1 kilómetro, una vida. Nada, 1 kilómetro, una vida. Gracias. Gracias, un placer.